en realidad hace un mes venimos hablando del tema Petroperú porque todavía no se nombra al directorio de la empresa estatal. El último 10 de septiembre renunció el directorio completo y hasta ahora no sabemos quiénes van a llevar las riendas de la empresa petrolera. Vamos a conversar sobre este tema con Pedro Gamio, él es exmiembro del directorio de Petroperú. ¿Cómo está, señor Gamio? Buenos días, bienvenido a la Rotativa del Aire. Buenos días, ¿cómo está? Mucho gusto. Señor Gamio, la pregunta que seguramente todos los oyentes y televidentes de RBP se hacen es ¿por qué si ya pasó un mes y medio todavía no tenemos a las autoridades del directorio de la empresa estatal Petroperú? Bueno, al parecer existe una falta de consenso en el nivel Presidencia de la República, presidente del Consejo de Ministros, porque las propuestas que, de acuerdo a medios de conocimiento público, que han hecho el ministro de Economía y el ministro de Energía, no han tenido la luz verde del nivel más alto de gobierno, ¿no? Y hemos conocido también que una de las propuestas motivó también que no haya aceptación de las personas del resto del directorio que se habían identificado con el informe y la propuesta del directorio saliente en el sentido de seguir una hoja de ruta de la reestructuración de la empresa, siguiendo la práctica internacional de tener una empresa de reestructuración de amplio prestigio que haya apoyado a empresas nacionales, estatales, con éxito, con resultado exitoso y que permita que después de cierto tiempo la empresa vuelva a ser eficiente, a diciembre del 2008 recupere las cuentas en azul y tenga también potenciales socios de primer nivel. Pero para dejar las cosas claras, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriancén, ha señalado que se cayeron dos integrantes o dos propuestas de esta terna. Hay una terna o hubo una terna que presentó el Ministerio de Economía y Finanzas. Y finalmente lo que se ha indicado es que no se logró a un acuerdo, pero esto viene desde Palacio de Gobierno. ¿Palacio de Gobierno está retrasando la elección de los integrantes del directorio de Petroperú? Claro, Palacio de Gobierno tiene dos digamos, instituciones, Presidencia de la República y Presidencia del Consejo de Ministros. En ese nivel es que no se ha logrado el consenso y le decía yo que el candidato que aparentemente venía del alto nivel del país no gozó el consenso del resto del equipo del directorio porque había declarado públicamente que no veía gravedad en la empresa y que no estaba de acuerdo con que se contrate a un reestructurador, que son dos cosas que están en el contenido del decreto de emergencia. Pero y que eso forma parte de la norma. Exacto, es decir, era un contrasentido, ¿no? Claro. Señor Pedro Gamio, buenos días. Le saluda César Espinosa desde Arequipa. ¿Cuál es la repercusión que tiene justamente este retraso de nombrar a este directorio en Petroperú? ¿Cómo nos está perjudicando a largo plazo, a mediano plazo o solo hay una implicancia a corto plazo? A ver, la empresa está en cuidados intensivos. Ha habido un esfuerzo nacional de salvataje, pero no puedes dejar la empresa en manos de la gerencia general porque tiene competencias limitadas. Y el decreto de urgencia habla de varias medidas. Por ejemplo, contratar esta empresa reestructuradora, que se tiene que hacer a la brevedad posible. Se habla también del conjunto de medidas para identificar los activos más productivos, para empoderarlos, así como ver la posibilidad en otros casos donde hay problemas mayores, como el oleoducto norperuano, que genera costos que implican hasta $100 millones anuales, porque el Estado peruano, que es el dueño del oleoducto, obliga a Petroperú a subsidiar el oleoducto. No es una tarifa que aceptaría una empresa privada, que debe ser solamente costos de operación y mantenimiento. Entonces, hay necesidad de revisar cada activo de la empresa, aquello que es prescindible y aquello que puede ser sustantivamente mejorado. Otra buena idea, por ejemplo,
que es que en la planta de Conchán, la refinería de Conchán, que es una vieja refinería que produce un tipo de asfalto de buena calidad, se ha orientado a aprovechar la ubicación de tener un terminal de descarga de primer nivel en una zona estratégica de Lima, que podría hacer que Petroperú recupere el mercado de Lima en cuanto a almacenamiento de derivados. Eso no se haría con capital de Petroperú, sino convocando al capital privado, la mejor calificación, y como la ley establece que Petroperú puede tener socios hasta el 49% de su participación, pues así construir una hoja de ruta que lleve a diciembre del 2028 a Petroperú con las cuentas en azul, porque no olvidemos que el 80% de su historia Petroperú le ha dado ingresos al país. Ahora, como le mencionaba, señor Gamio, dentro de la norma está este plan de reestructurar con un ente internacional Petroperú. Pero, a ver, ¿existe la posibilidad de que asuma un presidente que no esté de acuerdo con esta medida? Es un cortocircuito, es un contrasentido. En pocas palabras, se supone que este es un trabajo de equipo y que responde a un planeamiento que la norma recoge. Entonces, estaríamos generando un factor perturbador y esperando a que la persona se dé cuenta que no puede ir contra la norma, o sea, no guarda lógica. ¿Y ese es el motivo por el que finalmente no asumió el señor Narváez? Bueno, yo soy testigo que los directores que acompañaron a Oliver Starr no estaban dispuestos a acompañar una dirección que cuestionaba el trabajo que habían realizado, porque la empresa está en cuidados intensivos y necesita un programa de muy fino, de mucha transparencia y que en todo momento cuide la confianza del mercado internacional. No olvidemos un dato que la prensa nacional no destacó, que tan pronto salió el decreto de urgencia, los bonos de Petroperú se dispararon. De estar en una condición que le llaman en el mercado financiero valor basura, se dispararon. O sea, volvieron a tener un valor. Petroperú es una opción atractiva para la inversión privada. Pero ese es un fenómeno que tienes que saber cuidar, con el nombramiento de un directorio que genere confianza, con señales que sigan la coherencia de ese mensaje anterior. Incluso especialistas del mercado decían, bueno, si esto se confirma del valor más alto, como se ha confirmado, podría incluso Petroperú canjear esos bonos, que son a corto plazo algunos, y emitir nuevos a plazo mayor, y con eso la empresa le quita presión a la deuda que tiene, porque no olvidemos que en 2014 se tomó la decisión política de hacer una nueva refinería cuando Petroperú ya estaba disminuido, no tenía capacidad de sobreendeudarse de esa manera. Entonces aquí hay un trabajo de ingeniería financiera que tiene que ser muy bien realizado para que Petroperú vuelva a generar confianza en los peruanos, generar confianza en del mercado internacional y ser competitivo, como tiene la empresa nacional Hidrocarburos Chile, como la tiene Colombia con Ecopetrol. Es decir, acabar con la injerencia política, pero eso también demanda un directorio que tenga estabilidad, que solo por falta grave se le pueda remover. Brevemente, señor Narváez, sí. Petroperú está en cuidados intensivos. ¿Cuánto tiempo más le queda sin oxígeno, sin directorio? Creo que me ha cambiado el apellido. Perdón, Gamio, señor Gamio. Sí, ¿cuál sería la pregunta? Le preguntaba que cuánto tiempo más le puede quedar a Petroperú sin directorio, teniendo en cuenta que usted ha dicho que está en cuidados intensivos. Señor Gamio, si no se nombra directorio, está restringido Petroperú en la aplicación de la hoja de ruta del plan de reestructuración y lo que exige el decreto de urgencia. En pocas palabras, estamos frente a una falencia que hace que tome medidas muy básicas, porque la gerencia no puede ir más allá de las competencias que tiene. Entonces, retrasa la reestructuración de la empresa. Muy bien. Muchas gracias, señor Pedro Gamio, por estar en RPP. Ha sido importante conversar con usted. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias.